dando las corridas. Las últimas tres tuve que hacer tatetí porque no llegaba. Pero ¿por qué si yo les doy media hora de ETP? Claro, es que yo las leo, las analizo, me tarda un poquito Bueno, más. está bien, está perfecto, pero mirá, vos calculá siempre más o menos eh, con respecto a los exámenes que les toman. O sea, a ustedes les dan 30 preguntas largas, largas, heavy, 1 hora y media. O sea, calculá que estas son cortas y son, ponele, 12, 14, pero son cortas. Entonces, yo más o menos, nosotros calculamos media hora para el TP, ¿sí? Porque además las opciones de las respuestas son mucho más cortas que las que ustedes tienen en el examen. Pero está bien que las analices y que las leas, eso está bien. Lo que pasa es que por ahí, si en vez de empezar, no sé, a la hora empezás 10 minutos te hacen la diferencia. Por más que uno crea que no, 10 minutos te hacen la diferencia. Entonces por ahí, por eso no llegás con el tiempo. Pero es cuestión de ir agarrándole la mano, como siempre digo yo, hasta que uno le agarra la mano. Bien, vamos a empezar con la corrección. En la pregunta número o 1, me hablan del arco reflejo medular más sencillo. ¿Cómo se llamaba ese arco reflejo? El que era el más simple de todos. ¿Cómo se llamaba? Mono, muy bien, monosináptico. En ese reflejo intervenía una neurona sensitiva y una neurona motora que hacían sinapsis entre sí. Ese es el reflejo más simple que existía. Después vimos otro arco reflejo que era el polisináptico, donde ¿qué intervenía además de una neurona sensitiva y una neurona motora? ¿Qué otra estructura? Una interneurona. Muy bien, es decir, había una neurona sensitiva que hacía sinapsis con una interneurona y esa interneurona hacía sinapsis con una neurona motora. Entonces, en ese caso, en el polisináptico, vos tenés por lo menos 3 neuronas y 2 sinapsis interneuronal. Como acá no me preguntaban ese, me preguntaban el más sencillo son 2 neuronas, una sensitiva y una motora, haciendo sinapsis entre sí. La pregunta 2 me hablaba del origen embriológico respecto a las vesículas del encéfalo. Acuérdense que nosotros vimos las vesículas primarias, las vesículas secundarias y las estructuras en el adulto. Entonces me dice, el prosencéfalo da origen al diencéfalo, que a su vez da origen al tálamo. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Perfecto. ¿Se acuerdan el prosencéfalo, además de dar origen al diencéfalo, a qué otra estructura daba origen? ¿A Al qué vesícula? telencéfalo. Muy bien, es decir, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo son vesículas primarias. Entonces, por ejemplo, del prosencéfalo derivaba telencéfalo y diencéfalo, que son vesículas secundarias. Y está muy bien, como dice acá, el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal derivaban del diencéfalo. Del mesencéfalo nacen los pedúnculos cerebrales. Eso era correcto. El mielencéfalo, que origina el cerebelo, proviene del romboencéfalo. Es falsa. El milencéfalo está el bulbo. Muy bien, es decir, tanto el mielencéfalo como el metencéfalo derivan del romboencéfalo. Pero lo que está incorrecto ahí es que el mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo, no al cerebelo. Por eso es que esta opción C era incorrecto. Es verdad que el mielencéfalo proviene del romboencéfalo, pero no da origen al cerebelo, sino al bulbo raquídeo. Y la D es correcta, el romboencéfalo da origen al metencéfalo y este a la protuberancia. Marque lo correcto respecto a la médula espinal. La sustancia gris es periférica y la blanca es central. Acuérdense siempre que en la médula está como esa mariposa o esa H central. Entonces, ¿qué tiene de incorrecto esa opción A? Que la Que la sustancia gris es la gris. sustancia central. Muy bien, que la gris es la sustancia central y la blanca es la periférica. Normalmente la médula se extiende hasta el sacro. ¿Hasta dónde se extiende? Hasta el coxis. Hasta la lumbar 2 se extiende, hasta la vértebra lumbar 2, no llega al sacro.
Por eso hablamos, ¿se acuerdan de la punción raquídea? Que dijimos que se hacía más abajo por seguridad, que se hacía entre la L3 y la L4 o entre la L4 y la L5, porque la médula llega hasta la vértebra lumbar 2. De ella se evidencian 2 raíces anteriores sensitivas y 2 raíces posteriores motoras. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Es al revés. Las astas anteriores son las motoras y las astas posteriores son las sensitivas en la médula. De hecho, por eso es correcta la opción D, porque las astas anteriores se le llama asta anterior porque es de donde surgen las grandes neuronas motoras o motoneuronas. Entonces, para que quede claro, de las astas anteriores surgen las neuronas motoras y a las astas posteriores de la médula llegan las neuronas sensitivas. Por eso la correcta en este caso era la D. Después me dice, el lenguaje es la forma en que los humanos se comunican entre sí. Existen 2 áreas en el cerebro vinculadas al habla, todo lo siguiente es correcto, excepto un área se encuentra en el hemisferio izquierdo y otra en el hemisferio derecho. Es falsa, todo se encuentra en el hemisferio izquierdo. Es decir, tanto el área de Broca como el área de Wernicke están en el hemisferio izquierdo, no una en el derecho y otra en el izquierdo. Después me dice, una lesión en el área de Wernicke produce una afasia sensorial. ¿Sí o no? Sí. Vi- Sí, en esa Muy bien, ¿y qué producía eso, la afasia sensorial? La persona, Habla fluido la persona, pero no tiene sentido lo que ella dice. muy bien, no tiene capacidad de comprensión, muy bien, perfecto, muy bien. Ambas áreas se encuentran comunicadas entre sí por un fascículo arcuato, eso es verdad. Una lesión en el área de Broca permite la comprensión, pero no permite el habla o es muy lenta. Eso es verdad. Acuérdense que el área de Broca es el que me permitía el movimiento de la lengua, de los labios, de las cuerdas vocales. Entonces, cuando yo tengo una lesión en este área, la persona puede comprender, pero no tiene capacidad de moverlo o lo mueve muy lento. Respecto al líquido cefalorraquídeo, márquelo incorrecto. Es un líquido que circula por los ventrículos, un sistema de cavidades en el interior del encéfalo y la médula, lleva nutrientes y linfocitos del sistema inmunitario a diferentes partes del sistema nervioso central, circula entre la dura madre y la aracnoide, se produce en los plexos coroideos y en menor proporción en el epéndimo. ¿Qué tiene de incorrecto esto? La C es incorrecta. Es entre la aracnoide y la pie madre. Muy bien, en el espacio que se llamaba espacio subaracnoideo. Acuérdense que tanto las meninges como el líquido cefalorraquídeo, como los huesos, ya sea el cráneo o la columna, protegen a nuestro sistema nervioso. Y de hecho eso es justamente una ventaja que tiene nuestro sistema nervioso o muestra un mayor desarrollo de nuestro sistema nervioso respecto del resto. 6. Marque la opción correcta sobre el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? No sé si se escucha bien. Dice, sobre el corazón produce aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la frecuencia de la contracción del miocardio. A ver, ¿el simpático aumenta la frecuencia cardíaca? Sí. Sí. Ahora, ¿el simpático produce una disminución en la contracción del miocardio? No, la aumenta. Muy bien, es decir, hay un aumento de la contracción de la pared del corazón, que es el miocardio. Y recuerden que el parasimpático no ejerce efecto directamente sobre las paredes del miocardio. Produce dilatación de la pupila, lo que disminuye el estímulo a los fotorreceptores de la retina. ¿Qué dicen?
A ver, ¿el simpático me dilata la pupila, sí o no? Sí, pero si me dilata la pupila, ¿entra más luz o menos luz? Piensen por Más luz. razonamiento. Más Más. luz. Entonces, si entra más luz, eso quiere decir que aumenta el estímulo. Los fotorreceptores son receptores que tenemos en el ojo, dentro del ojo, que detectan luz. Entonces, si yo dilato la pupila, entra más luz, quiere decir que mi fotorreceptor recibe más estímulos. Por eso es incorrecta. La C me dice, estimula el peristaltismo intestinal, estimula la contracción de los músculos del tubo digestivo. ¿Quién se encargaba principalmente? Muy bien, acuérdense que quien se encarga principalmente del proceso digestivo es el sistema nervioso parasimpático, no el simpático. El parasimpático es el que me estimula, por ejemplo, la salivación, me estimula la secreción gástrica, me estimula la secreción de jugo intestinal, también lo que hace es estimularme los movimientos peristálticos, todo eso lo hace el parasimpático, no el simpático. Y la D me dice si activa frente a situaciones que requieren huida o lucha. Eso es lo correcto, es lo que estábamos hablando ayer o antes de ayer, que dentro de las reacciones de huida o lucha está, por ejemplo, obviamente el salir corriendo, pero para yo poder salir corriendo necesito ciertos factores, por ejemplo, aumentar la dilatación del bronquio para que entre más aire, la pupila se dilata, aumento el flujo de sangre a mis músculos para poder salir corriendo, aumento el flujo de sangre a por ejemplo, mi hígado para poder liberar glucosa. Entonces, todo eso es parte de esa reacción de huida o lucha. Dani, todo eso se hace en un solo segundo. En realidad, son efectos producto de la activación simpática. Obviamente hay procesos que tardan más que otros procesos que tardan menos. Tarda más, no sé, la liberación de una hormona que dilatar una pupila, por ejemplo. Pero son todos efectos de la activación del simpático. Entonces, bueno, como digo, todo tiene un porqué. Esos efectos que ocurren tienen un porqué. El porqué es porque quiero salir corriendo. Entonces, por eso ocurren esos efectos. En la pregunta 7 me dice, es correcto afirmar todo lo siguiente, excepto. La planaria tiene una cefalización rudimentaria con 2 cordones nerviosos y 2 ganglios anteriores. Los anélidos presentan 2 cordones nerviosos funcionados en la zona ventral. Los vertebrados presentan un sistema nervioso más desarrollado, ubicado en la zona ventral. Los artrópodos tienen un cordón nervioso ventral doble y pueden tener ganglios nerviosos en la región cefálica. ¿Por qué está incorrecta la C? A ver, los Porque lo vertebrados. tenemos. A ver. Muy bien, porque lo tenemos en posición dorsal. Es verdad que nuestro sistema nervioso está más desarrollado. Lo que está incorrecto ahí es que se encuentra en posición dorsal, no ventral. De hecho, si se fijan, el resto de la mayoría de los animales los tienen, por ejemplo, hablamos de los artrópodos, hablamos de los anélidos, y todos ellos lo tienen en posición ventral. Nosotros, los vertebrados, los tenemos en posición dorsal al sistema nervioso. Una persona sufre un accidente en un traumatismo encefalocraniano, en la base del cráneo. Ubíquense la región, la base del cráneo. Presenta cambios en la tensión arterial, respiración, disminución de la frecuencia cardíaca. Lo más probable es que el daño se encuentre en cerebelo, corteza, bulbo o hipotálamo. Ahí está marcado, ya saben que la correcta es el bulbo. Porque recuerden que el bulbo es el que me controla las funciones básicas de supervivencia, como la respiración, la presión arterial, etc. ¿Qué regulaba el hipotálamo? ¿Qué me regulaba? Por ejemplo, es nuestro centro regulador
La temperatura. Muy bien, la temperatura corporal, perfecto. ¿El cerebelo? Si yo tengo un golpe en el cerebelo, ¿qué me va a pasar? Voy a tener problemas de equilibrio, de movimiento, de coordinación de movimiento. Muy bien, perfecto. Y fíjense, la corteza. Si yo digo que el golpe lo tiene en la base del cráneo, ¿qué corteza se encuentra en la zona de la base del cráneo? ¿Qué corteza tengo por acá? ¿A qué lóbulo o a qué corteza corresponde? A la visual. En el lóbulo occipital yo tengo la corteza visual. Quiere decir que en todo caso, en caso que se haya pegado en la corteza, tendría que haber tenido alteraciones en la vista, porque en la parte occipital lo que yo tengo es la corteza visual. Y sin embargo, fíjense que acá no me habla de alteraciones en la vista. Vamos con la 9. Todas las siguientes características anatómicas y funcionales del sistema simpático son verdaderas, excepto emergen de la zona toracolumbar de la médula. Esto es verdad. Las fibras preganglionares del simpático salen de la región torácica y de la región lumbar de la médula. ¿Alguien se acuerda en el parasimpático de dónde emergían las fibras preganglionares? De la región craneana y de la región sacra de la médula. Sus ganglios están cerca del órgano efector. En el simpático, el ganglio se encontraba cerca del sistema nervioso central, no cerca del efector. Y eso está relacionado con que en el simpático la neurona preganglionar es corta y la posganglionar es larga. Entonces, eso hace que el ganglio esté más cerca del sistema nervioso que del efector. Su neurotransmisor preganglionar es la acetilcolina, su neurotransmisor posganglionar es la noradrenalina. Eso es correcto. En el parasimpático, ambos, la pre y la posganglionar, liberaban acetilcolina. ¿Cuál de las siguientes es una función del sistema nervioso parasimpático? Estimular glucogenólisis hepática, contracción de la vejiga para la micción, producir la eyaculación del esperma o aumento de la frecuencia cardíaca sobre las paredes de las aurículas. Claramente vemos que la correcta es la B. Porque ¿qué hacía el parasimpático en la vejiga? A ver si se acuerdan. Contraía la vejiga. ¿Y qué hacía con el esfínter? Lo relajaba. Contraía la vejiga y relajaba el esfínter uretral. Entonces, recuerden que yo les conté que el parasimpático se encarga principalmente de lo que es la micción, la defecación, la digestión, la salivación, la lagrimación. Todos esos procesos principalmente son controlados por el parasimpático. Entonces, en la vejiga el parasimpático contrae la vejiga y te relaja el esfínter uretral, que es por donde sale la orina. Una lesión importante en el cerebelo producirá. Ahí está, tengo una lesión en el cerebelo. Ya me dijeron ustedes que voy a tener una alteración en la coordinación de los movimientos. Dijimos que recién que la temperatura corporal era regulada por el hipotálamo. ¿Y qué estructuras intervenían en la memoria para que yo manifieste una pérdida de memoria? ¿Se acuerdan alguna de las estructuras que intervenían en la memoria? El hipocampo, la amígdala, el prosencéfalo basal, la corteza prefrontal. Entonces esas estructuras son las que yo puedo llegar a tener dañadas en el caso de una pérdida de memoria. Y en los trastornos de la sensibilidad táctil, yo me tendría que fijar qué estructuras intervienen en el procesamiento sensorial del tacto. Obviamente va a intervenir nuestro tálamo, por un lado, y por otro lado va a intervenir la corteza somatosensorial, que procesa obviamente información de los sentidos. Las funciones cognitivas están distribuidas en forma simétrica en la corteza, y las evidencias han llevado a investigadores a considerar la lateralización. ¿En qué tareas se haya especializado el hemisferio derecho?
Ahí ven que la correcta es la A, lo dijimos, es más, esto lo vimos presencial, en todo lo que son las relaciones visoespaciales y espaciotemporales. ¿Quién hacía un procesamiento analítico parte por parte? ¿Qué hemisferio? El izquierdo. Muy bien, exactamente. El que hace el procesamiento parte por parte, o lógico y analítico, es el hemisferio izquierdo, que justamente es quien también tiene esta manera de operar principalmente lineal. Entonces, el derecho, que es quien me están preguntando, hace una operación de tipo, analiza el todo, y su operación es de tipo holística. Y la D me dice funciones como los cálculos, el reconocimiento de rostros y el lenguaje. ¿Cuáles de estas funciones lleva a cabo el derecho, el hemisferio derecho? Todas menos el El cálculo, ¿no? reconocimiento del rostro. Muy bien, es decir, tanto el lenguaje como los cálculos lo hacen el hemisferio izquierdo. El derecho se encarga, por ejemplo, del reconocimiento de los rostros. Teniendo en cuenta los distintos lóbulos de la corteza y su función, marque la asociación correcta. Lóbulo occipital, ¿qué corteza teníamos? Lo acabamos de ver. La visual. Muy bien. Parietal, La sensorial. muy bien. Frontal, La motora. exactamente. La correcta era la D, que es que en el lóbulo temporal encuentro una región de la corteza auditiva. Con respecto al sistema nervioso central, todo lo abajo afirmado es correcto, excepto en el ser humano se encuentra en su máximo desarrollo evolutivo, el cerebelo tiene relación con el mantenimiento de la estabilidad corporal durante la marcha, al tálamo llega casi todas las fibras motoras desde la periferia, en la zona volvo-protubrencial se encuentran los centros encargados del control de la respiración y la presión arterial. Ahí tienen marcado que la incorrecta es la C. ¿Por qué está incorrecta? Porque son fibras sensitivas, no motoras. Muy bien, porque la información que lleva el tálamo es información de los sentidos, y el tálamo la conduce a los centros cerebrales superiores. Entonces la información que recibe es de los sentidos, por lo tanto son fibras sensoriales o sensitivas, no fibras motoras. Muy bien. El sueño se define como un estado de inconsciencia del que una persona puede ser despertada. La mayoría de los investigadores reconocen dos fases, sol y mor. De acuerdo a los ciclos normales del sueño, marque lo incorrecto. En condiciones normales, de la vigilia se pasa a sol y de este al mor. Siempre recuerden eso. Vigilia, sol, mor. La mayor parte del sueño durante cada noche es de variedad de ondas lentas, se trata de tipo de sueño profundo que la persona experimenta durante la primera hora de sueño después de haber permanecido despierta muchas horas. Eso es correcto. En una noche típica, un adulto joven primero entra en sol, pasa a través de las etapas 1-2, permanece entre 70 y 100 minutos en la etapa 3 y 4, y el sueño se vuelve más superficial, pasando a mor, y luego de 15 minutos vuelve a entrar en sol, comenzando un nuevo ciclo. Esto es lo que hablábamos. Tengo ciclos de 90 minutos a lo largo de una noche, de hecho la D me dice eso, los ciclos de sueños se repiten intervalos de 90 minutos a lo largo de la noche, 4 o 5 por noche, ¿sí? Pero ¿qué tiene mal la D? ¿Qué tiene de incorrecto? ¿Qué va pasando a medida que avanza la noche? ¿En qué estoy más tiempo? ¿En mor o en sol? En mor. Es decir, yo voy haciendo ciclos de 90 minutos. A medida que van avanzando esos ciclos, en cada ciclo estoy cada vez más tiempo en mor y menos tiempo en sol. Entonces mi sueño cada vez se vuelve menos profundo. Entonces no es lo mismo el tiempo de mor y sol en el primer ciclo que hago que en el último ciclo que hago o en el anteúltimo ciclo que hago. A medida que voy avanzando en la noche, estoy cada vez menos tiempo en la etapa sol y más tiempo en la etapa mor. Eso siempre se cumple, porque en la etapa mor es donde nos levantamos, nos despertamos. La memoria puede clasificarse según si los recuerdos corresponden a hechos ocurridos en el pasado
o la incapacidad de establecer nuevas memorias. Por ejemplo, un paciente puede recordar hechos ocurridos en su infancia, pero es incapaz de recordar el médico que lo atiende día a día. ¿Cómo se denomina este tipo particular de amnesia? Y lo estuvimos hablando y de hecho hasta hicimos un ejemplo, la amnesia anterógrada, que es la incapacidad de establecer nuevas memorias. ¿Sí? Acuérdense que la retrógrada es cuando son hechos ya ocurridos. ¿Y qué era la declarativa, la memoria declarativa? Cuando narramos un hecho. Muy bien, ¿y la memoria de procedimiento? La memoria motora. Muy bien, es decir, una actividad motora. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una amnesia declarativa, tendría, por ejemplo, un problema para narrar un hecho que pasó. O si tuviera una amnesia de procedimiento, tendría, por ejemplo, un problema para alguna actividad motora, como por ejemplo, manejar. Me siento en el auto, me olvidé cómo se manejaba. A eso se refiere una amnesia de procedimiento. Belu, me preguntabas cómo se llamaba la estructura que unía el hemisferio derecho con el izquierdo, el cuerpo calloso. Bien, ¿ha quedado alguna duda del TP? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Bueno, chicos, el día lunes que nos vamos a ver presencial, descarguen la unidad órganos de los sentidos porque vamos a ver la unidad órganos de los sentidos. Así que por favor, descárguenla porque recuerden que esa es la unidad que también entra en el examen de la semana del 30 de agosto. Acuérdense que la semana del 30 rinden neurona, sistema nervioso y órganos de los sentidos. Entonces el día lunes vamos a ver órganos de los sentidos. Así que porfa, llévenla descargada, ¿sí? Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el día lunes. Chau, chau. Cuídense. Chao, Dani. Chau, chau. Nos vemos el lunes.